nunca terminó. Eso es lo peor de esta guerra. Creímos que luchábamos contra una especie, contra un enemigo tangible, con naves, soldados y armas. Pero había algo más, algo que se escondía en la sombra de nuestras batallas. Yo soy comandante Adrien Beira, veterano de la Guerra de los Fragmentos. He visto mundos arder. He visto flotas enteras convertirse en cementerios flotantes. He visto a los muertos abrir los ojos en el vacío, sin aire en los pulmones, y seguir moviéndose. Escribo esto porque temo que lo hayamos olvidado. Temo que nadie comprenda que nunca peleamos contra un imperio alienígena, sino contra el vacío mismo, hambriento de sangre y memoria. Los fragmentos nunca se fueron, y cuando leas estas palabras, quizá ya estés escuchando su murmullo. Era el año 2471. Nuestra flota se enfrentaba a los Seidrak, una especie de depredadores biomecánicos que habían conquistado 3 colonias humanas en menos de un siglo. Eran formidables. Sus naves parecían vivas, cubiertas de exoesqueletos que latían como corazones, capaces de regenerarse bajo fuego enemigo. La batalla de Karshel fue la primera vez que comprendí que estábamos en algo más grande que un conflicto interestelar. Recuerdo la visión desde el puente del vigilante de Orión. El espacio entero ardía, miles de naves arrojando plasma, cañones de riel escupiendo proyectiles que atravesaban kilómetros de vacío. Los Seidraks nos superaban en número, pero resistíamos. Nuestras torretas de flanqueo arrancaban pedazos de sus naves vivientes. Ellos respondían liberando enjambres de drones que se adherían a nuestros cascos como parásitos hambrientos. Karshel era un cementerio planetario. Los restos de colonias arrasadas aún orbitaban el mundo muerto. Astilleros flotaban partidos en 2. Fragmentos de satélites, estaciones, cuerpos. Miles de cuerpos. Flotando, girando lentamente en la negrura. Durante horas peleamos en medio de esa tumba orbital. Y entonces, mientras nuestros cañones rugían, lo vimos. Uno de mis oficiales gritó: «¡Se mueven! ¡Los restos se mueven!». Miré la pantalla. Los cadáveres que flotaban en el vacío, humanos, Seidrak, cascos rotos, vigas metálicas, comenzaron a girar en una dirección imposible, como si obedecieran una orden silenciosa. Primero pensé que era un campo gravitacional, pero no. Formaban figuras, círculos, espirales, símbolos que ningún radar registraba, pero que todos podíamos ver. El miedo se apoderó de la tripulación. Algunos dispararon contra los cuerpos flotantes, pero cada impacto solo creaba más escombros que también se unían a esas figuras. Y entonces escuchamos algo. No en la radio, no en los sensores, lo escuchamos dentro de la cabeza. Un murmullo, miles de voces susurrando al unísono. Fragmentos, fragmentos, fragmentos. El almirante en la línea de mando ordenó concentrar fuego en la flota Seidrak, pero nadie en el puente me engañaba. Lo que vimos aquel día no fue obra de los Seidrak. Era el vacío mismo, organizándose, usando nuestros muertos como palabras. El informe oficial de Karshel nunca mencionó lo que vimos. En los registros de la flota, la batalla quedó descrita como una victoria estratégica, con grandes pérdidas, pero sin anomalías. Ni una sola palabra sobre los restos moviéndose, ni una palabra sobre las voces. Yo mismo fui obligado a firmar el documento, bajo amenaza de corte marcial.
Las tropas no necesitan supersticiones, comandante Beira, me dijo el almirante Chiron, mirándome con ojos fríos. Necesitan disciplina. Los fragmentos son solo histeria en medio del combate. Obedecí. Porque en ese entonces aún creía que la guerra era contra los Seidrak y que todo lo demás era locura de soldados exhaustos. La guerra continuó. Saltamos de sistema en sistema, defendiendo colonias, respondiendo a emboscadas. Los Seidrak luchaban con la ferocidad de depredadores hambrientos, pero aprendimos a contrarrestarlos. Nuestras armas de pulso quemaban sus cascos vivientes, y nuestros escudos adaptativos resistían sus enjambres. El mando nos decía que la victoria era cuestión de tiempo. Pero cada vez que el polvo se asentaba en un campo de batalla, allí estaban los cuerpos, los restos, y el mismo patrón. Movimientos imposibles, giros lentos, figuras trazadas con huesos y acero. Algunos soldados decían que veían rostros en ellos. Otros juraban que escuchaban a sus familiares muertos llamándolos por nombre. Yo callaba, porque aún quería creer que todo eran alucinaciones. Fue en Dral Tor, un astillero orbital, donde ya no pudimos negarlo más. Nuestra flota repelió a los Seidrak después de 3 días de combate. Los cielos estaban cubiertos de cadáveres flotantes y naves partidas en 2. Descendimos para asegurar el astillero. Al principio, todo parecía normal. Pero al caer la tercera noche, el aire se volvió espeso, metálico, como si se respirara óxido. Las luces parpadearon. Las cámaras de seguridad mostraban pasillos vacíos donde las sombras seguían moviéndose. Un técnico humano fue el primero en morir. Lo encontramos colgado en gravedad cero, sostenido por nada, con la boca abierta en un grito congelado. Su sangre no flotaba como gotas, formaba palabras en el aire. Fragmentos. Poco después, recibimos un mensaje cifrado. No provenía de los Seidrak, ni de ninguna fuente humana. Era un eco de nuestras propias transmisiones, distorsionado, repetido hasta volverse incomprensible. Y entre el ruido, una voz clara emergió. Seguid luchando, seguid matando, cada muerte nos alimenta. Los Seidrak atacaron de nuevo al amanecer, pero esta vez no parecían los mismos. Sus maniobras eran erráticas, como si ellos también escucharan las voces. Algunas de sus naves se estrellaban entre sí, como si estuvieran siendo dirigidas por una fuerza invisible. Comprendimos demasiado tarde que no éramos los únicos prisioneros. Ellos también estaban atrapados. Los fragmentos no eran humanos, no eran Seidrak. Eran algo más, algo que usaba nuestra guerra como alimento. Tras Dral Tor, la disciplina en la flota humana comenzó a resquebrajarse. Los informes hablaban de indisciplina, pero lo que realmente sucedía era miedo. Había tripulantes que se negaban a recoger a los muertos porque aseguraban que los cadáveres susurraban en sus trajes. Había técnicos que veían símbolos de espiral en cada consola dañada, aunque la ingeniería aseguraba que eran fallas de software. Había pilotos que disparaban contra restos flotantes convencidos de que se movían solos. El alto mando respondió con mano dura: ejecuciones por insubordinación, tribunales marciales, castigos ejemplares. Pero nada de eso detenía la sensación de que el vacío nos observaba. Fue entonces cuando recibimos algo impensable. Una transmisión, no de un planeta humano, sino de un navío Seidrak. Su idioma era imposible, hecho de pulsos guturales y chillidos metálicos. Pero entre el ruido, el traductor automático logró extraer una frase repetida una y otra vez. Nosotros también los escuchamos.
El puente quedó en silencio, porque en ese momento comprendimos que nuestro enemigo veía las mismas sombras que nosotros, y peor aún, también estaba aterrorizado. Kar-Bor fue la batalla que nos abrió los ojos. Ambas flotas, Humana y Seidrak, convergieron sobre el planeta como era habitual. Miles de naves, millones de vidas en juego. Pero en cuanto el primer disparo fue lanzado, todo cambió. El cielo se oscureció, no por armas, no por explosiones, sino por los restos. Escombros de batallas pasadas, cuerpos petrificados, naves reducidas a chatarra. Todos comenzaron a moverse en masa, alineándose alrededor del planeta. Un anillo imposible, como una corona de huesos rodeando Kar-Bur. Los Seidrak abrieron fuego primero, pero sus disparos fueron desviados, no por escudos, sino por los propios cadáveres, que se interpusieron como si obedecieran a un comandante invisible. Nuestros sensores se volvieron locos, campos gravitacionales fluctuantes, energías desconocidas emitiendo desde el anillo de restos. Y entonces habló de nuevo. No en una frecuencia, no en un idioma, sino en nuestras mentes, en las de todos, humanos y Seidrak por igual. No sois enemigos, sois alimento. Las flotas se dispersaron en pánico. Algunas naves Seidrak dispararon contra sí mismas, como si intentaran silenciar voces internas. Fragatas humanas saltaron al hiperespacio sin coordenadas, condenadas a vagar para siempre. Yo vi desde el puente cómo un crucero entero era desarmado desde adentro, sus compuertas abriéndose solas, sus tripulantes flotando hacia el vacío hasta unirse dócilmente al anillo de restos. Kar-Bor ya no era una batalla, era un festín, y los fragmentos estaban hambrientos. Después de Kar-Bor, el mapa estelar dejó de tener sentido. No había fronteras claras, ni victorias, solo cementerios. Cada sistema disputado se convertía en otro campo de restos. Cada batalla alimentaba el mismo enemigo invisible, y tanto humanos como Seidrak lo sabían. En la sala de guerra del vigilante de Orión, los oficiales discutían con voces quebradas. «Debemos seguir luchando. Los Seidrak nunca se detendrán», gritaba el coronel Ibarra. «¿No lo ves?», respondí yo. «Cada victoria, cada derrota, nos acerca más a los fragmentos. Ellos quieren que sigamos matándonos». El silencio cayó cuando mostré el registro. La transmisión Seidrak. El enemigo admitiendo que ellos también escuchaban las voces. Por primera vez, alguien lo dijo en voz alta. Tal vez ellos no son el verdadero enemigo. Nadie respondió, porque todos pensábamos lo mismo, pero temíamos decirlo. Pocos días después, el alto mando humano nos sorprendió con una orden secreta: contactar a los Seidrak, no para emboscarlos, no para negociar territorios, sino para explorar una tregua temporal. Cuando recibí esa directiva, supe que habíamos cruzado un umbral del que ya no podríamos volver. La reunión ocurrió en el sistema muerto de Nargelis, un sol apagado, rodeado de planetas desintegrados. Un escenario neutro, o quizá simplemente un escenario ya devorado por los fragmentos. Dos naves se acercaron, la nuestra y un coloso Seidrak que parecía palpitar como un corazón enfermo. El silencio en la radio era insoportable. Finalmente, un canal se abrió. La voz no era traducción limpia. Eran gruñidos, chillidos, y debajo un murmullo que ya nos era familiar. Ellos
también quieren detenerlo. El encuentro no fue una negociación normal. No hubo mesas ni discursos, solo miradas a través de visores y cámaras, y un intercambio de mensajes rudimentarios. Ellos habían perdido miles de mundos a los fragmentos. También comprendían que cada batalla los hacía más fuertes. Ellos, predadores por naturaleza, reconocían algo que los horrorizaba. Había un cazador mayor en el vacío. Un oficial Seidrak se levantó, mostrando una garra afilada cubierta de marcas talladas en su propia carne, símbolos espirales, los mismos que habíamos visto en los campos de escombros. Esto, dijo a través del traductor, ya está dentro de nosotros. Y todos lo supimos. No era una tregua por conveniencia, era desesperación compartida. Mientras regresaba al vigilante de Orión, la voz de los fragmentos resonó en mi mente más clara que nunca. Unid fuerzas, sed uno, dadnos más. Y en ese instante, dudé. ¿Estábamos sellando un pacto para combatirlos? ¿O estábamos haciendo exactamente lo que ellos deseaban? Nunca pensé que vería el día en que un humano y un Seidrak compartieran el mismo puente de mando. Pero allí estábamos, lado a lado, observando los mapas estelares que ahora solo mostraban un patrón repetido. Cementerios orbitando soles. La alianza se forjó sin ceremonias. No hubo tratados escritos ni juramentos solemnes, solo una verdad brutal. Si seguíamos luchando entre nosotros, los fragmentos devorarían todo. Trabajar con los Seidrak fue un tormento. Ellos eran predadores por instinto, y nosotros ingenieros de cálculo frío. Cada estrategia conjunta era una disputa constante. Ellos querían emboscadas sangrientas, nosotros ataques quirúrgicos. Pero poco a poco descubrimos algo perturbador. Cuando luchábamos juntos, los fragmentos parecían dudar. Los anillos de escombros tardaban más tiempo en formarse. Las voces se volvían más distantes. Era como si nuestra unión interfiriera con su festín. El alto mando lo llamó un arma psicológica. Yo lo llamaba una trampa disfrazada de victoria. En secreto comencé a escribir un diario. Allí anotaba lo que no decía en los informes oficiales, que cada vez que nos uníamos a los Seidrak, escuchaba las voces más claramente, no como enemigos, no como presas, sino como parte de un solo ejército infinito. El primer objetivo de nuestra alianza fue el sistema Belmir, donde los fragmentos eran más activos. Se decía que allí flotaban restos de 10.000 naves de todas las especies conocidas. Un cementerio estelar tan vasto que eclipsaba al propio Sol. Cuando nuestra flota combinada saltó al sistema, lo vimos. Una tumba orbital que se extendía kilómetros, con huesos y acero flotando como un océano sólido. El sol apenas brillaba a través de aquella masa de cadáveres. Luchamos como nunca antes, humanos y Seidrak sincronizados, atacando los enjambres de restos animados que se lanzaban contra nosotros. Nuestros cañones reducían cuerpos a polvo, sus biocañones los desintegraban en cenizas. Pero los fragmentos no necesitaban ganar, solo necesitaban que disparáramos, que explotáramos, que muriéramos. Cada nave destruida, cada cuerpo expulsado al vacío se sumaba al mar de la tumba estelar. Era como vaciar cubos de agua en un océano que siempre pedía más. Y entonces ocurrió. Del corazón del cementerio se alzó algo que no era nave ni cadáver, un coloso de restos, un titán formado por miles de fragmentos unidos, con ojos de fuego y un rugido de 1000 voces. Seguís alimentándonos. Las naves alrededor comenzaron a caer, no por disparos, sino porque sus tripulaciones se abrían las compuertas ellas mismas, entregándose al vacío como si obedecieran. Incluso algunos Seidrak se lanzaron al espacio sin traje, arañando el aire inexistente, con sonrisas grotescas en sus fauces abiertas.
La ofensiva de Belmir fue una carnicería. Sí, destruimos parte del coloso, pero a un costo inimaginable. La mitad de nuestra flota conjunta quedó reducida a polvo. Cuando escapamos, lo supe. La alianza no nos había salvado. Nos había llevado directamente al altar del dios de los fragmentos. Tras la carnicería de Belmir, nuestra flota apenas podía resistir. Pero lo que más pesaba no era la derrota militar, sino las preguntas. ¿De dónde venían los fragmentos? ¿Siempre habían estado allí, o algo los había despertado? Fue un Seidrak quien nos dio la respuesta. El estratega Braxun, anciano incluso para su especie, pidió hablar con nuestro alto mando. Traía registros prohibidos, ocultos incluso a su propio consejo. Nos mostró archivos tallados en obsidiana, registros de memoria biológica de hace milenios. Allí vimos imágenes de antiguas guerras Seidrak contra otras especies, campos de cadáveres formando las mismas espirales, voces idénticas a las que escuchábamos ahora. Los fragmentos no eran nuevos, siempre habían estado allí. Eran un parásito del conflicto, una conciencia que despertaba cada vez que la guerra alcanzaba cierta magnitud. Lo peor fue la última parte del archivo, un símbolo que reconocimos de inmediato, la bandera humana, aún arcaica, del siglo XXI. Los registros mostraban cómo, siglos atrás, los humanos también habían oído los susurros, incluso antes de viajar a las estrellas. Braxun gruñó con miedo. Vuestro mundo los despertó. Vuestra especie fue su primer alimento. El silencio que siguió fue insoportable, porque en el fondo sabíamos que era verdad. Quizá los fragmentos no nos cazaban a nosotros. Quizá los fragmentos eran parte de nosotros desde el inicio. La decisión fue tomada en secreto. Si los fragmentos se alimentaban de la guerra, debíamos hacer lo impensable, detener la guerra por completo. Humanos y Seidrak firmamos una tregua definitiva. Los campos de batalla fueron abandonados. Las flotas se ocultaron. Las armas fueron silenciadas. Por primera vez en siglos, el vacío estuvo en calma. Y entonces, ocurrió algo que ninguno esperaba. El silencio no debilitó a los fragmentos, los fortaleció. Los restos se agitaron como un mar embravecido. Los símbolos se multiplicaron en los cielos de decenas de sistemas. Las voces rugieron en nuestras mentes. Ya sois uno. Ya no necesitamos guerra. Ya sois nuestro ejército eterno. El coloso que habíamos visto en Belmir no había muerto. Se multiplicó. En cada sistema, en cada cementerio orbital, los restos se alzaron formando figuras titánicas, todas conectadas por un mismo latido. Y entonces comprendí lo verdadero. La guerra no era su alimento. La guerra era solo el gancho. Lo que realmente devoraban era la unión, la tregua, la alianza, la mezcla de nuestras voluntades. Habíamos hecho exactamente lo que deseaban. En la última transmisión que envié al alto mando, antes de que nuestras comunicaciones fueran consumidas por estática, escribí: no luchamos contra un enemigo. Nunca lo hicimos. Somos las células de un organismo mayor que despierta. El universo entero será su cuerpo, y nosotros seremos su voz. Soy Adrian Bader, comandante retirado de la flota, o al menos eso dice mi archivo militar. La verdad es que no sé si sigo siendo solo yo. Han pasado décadas desde Belmir. Los Seidrak y los humanos ya no nos enfrentamos. De hecho, ya casi no hablamos, porque no necesitamos hacerlo. Las voces hablan por nosotros. A veces despierto en mitad de la noche y encuentro mis manos temblando, como si escribieran solas. Dibujan espirales, siempre las mismas. Y al terminar escucho el susurro: fragmentos, fragmentos. He comprendido algo terrible. El universo ya no está en guerra, pero la entidad sigue creciendo, porque ya no necesita batallas para alimentarse. Nos tiene unidos.
nos tiene dentro. Si escuchas esto, ten cuidado. Tal vez ya lo hayas oído tú también en el zumbido de la electricidad, en el eco del viento, en los silencios entre tus pensamientos. Si reconoces la palabra, ya eres parte de ellos. Fragmentos. Transmisión recibida. Has llegado al final de esta frecuencia, pero la señal de radio Sci-Fi 88.7 nunca se detiene. ¿Te atreves a sintonizar más historias? Suscríbete para no perderte la próxima transmisión de Horror Cósmico.